Buen día a todos y a todas participantes en nuestro webinar de la Comunidad de Práctica PENAC para el apoyo de los planes nacionales de adaptación al cambio climático. El webinar de hoy sería sobre la integración del enfoque de género y comunidades indígenas en la planificación para la adaptación y su articulación con los PENAC. Gracias por su participación. Mi nombre es Lili Lieva, de Soluciones Prácticas, y tengo el placer de moderar el webinar de hoy. Primero, me gustaría preguntar si se escucha bien, si pueden escribir en el chat al lado derecha. Y con esto me gustaría darles algunas indicaciones técnicas sobre la plataforma de VoiceBoxer que estamos utilizando. Las presentaciones del webinar se pueden escuchar en inglés y también en español, con traducción simultánea. Entonces, pueden elegir su idioma con el botón que se encuentra en la parte inferior derecha de la pantalla, donde está escrito Choose Your Language. Si tienen problemas con el audio, otro tipo de problema con la plataforma, primero pueden tratar de actualizar la página o alternativamente escribir a nuestro asistente técnico yendo al signo de interrogación en la parte inferior izquierda de la pantalla. Les informo que vamos a compartir las diapositivas y la grabación del webinar a todos los participantes. Por si acaso, si no pueden ver muy bien la presentación o las diapositivas en manera completa, pueden hacer un poco de zoom out de su navegador. Bueno, con esto, ahora es un gusto de darle la bienvenida por parte de la Comunidad de Práctica PENAC. La comunidad es una iniciativa de ONU Medio Ambiente a través del proyecto Regata y está implementada en colaboración con Soluciones Prácticas. Tiene como objetivo de apoyar a los funcionarios públicos, investigadores y otros profesionales en la elaboración de los planes nacionales de adaptación al cambio climático en la región de América Latina y el Caribe. Entonces, el proceso de PENAC, como saben, representa una oportunidad importante para la adopción de un enfoque integrador que aborda aspectos sobre la vulnerabilidad diferenciada de hombres y mujeres, así como las fortalezas en su capacidad de adaptación. Este webinar tendrá como objetivo presentar nuevas ideas y experiencias sobre la integración de estas perspectivas, sobre el enfoque de género y también perspectivas sobre pueblos indígenas en la formulación e implementación de los planes nacionales de adaptación. Con esta discusión tratamos de responder a las siguientes dos preguntas. Primero, ¿cuál es la importancia de adoptar un enfoque de género en la planificación para la adaptación al cambio climático? ¿Y cuál es el proceso para hacerlo? Y la segunda pregunta, ¿cuáles son los principales beneficios y desafíos para integrar consideraciones de las comunidades indígenas en el proceso de planificación e implementación de los PENACs? Bueno, para tratar de responder estas dos preguntas, hemos invitado a tres ponentes, tres expertos de diferentes países. Hemos invitado a Isabel Martínez, oficial de programa Oficina Regional para América Latina y el Caribe, ONU Medio Ambiente, a Víctor Zhang, oficial de programa Unidad de Género y Salvaguardas, ONU Medio Ambiente, desde Nairobi, y Gilma Roman, coordinadora, el quinto Cumbre Internacional Gobiernos Locales y Autoridades Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana. Después de las ponencias, vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas y les agradecería si pueden esperar. Si pueden esperar a esta sesión y escribir sus preguntas.
ahora es un gusto a presentar nuestra primera ponente y dar la bienvenida a Isabel Martínez desde Panamá. Isabel es abogada por la Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela, con estudios de maestría y posgrado en Inglaterra y España en manejo de recursos naturales y derecho ambiental. Desde 1995, su labor profesional ha estado ligada al Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, ONU Medio Ambiente, coordinando la planificación, desarrollo y ejecución de programas y proyectos a nivel global y en América Latina y el Caribe, relacionados principalmente a la gestión integrada de los recursos hídricos. No pueden escuchar muy bien. Si pueden ver ahora si se escucha bien y me pueden comunicar en el chat, por favor. Ya. Entonces seguimos, disculpe. Desde el año 2012, Isabel también coordina la red de formación ambiental para América Latina y el Caribe de ONU Medio Ambiente. Y desde el año 2017 actúa como punto focal para temas de género en la Oficina para América Latina y el Caribe. Con esto, doy la palabra a Isabel. Muchas gracias, Isabel. ¿Me escuchan? Si lo puedes escribir en el chat. Ok, gracias, Gilma. Perfecto. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias, Lili, por la presentación y al equipo de Cambio Climático aquí de la oficina por la invitación para participar en esta importante comunidad de práctica que viene funcionando activamente ya desde hace un buen tiempo. Bueno, para hacer un poco la introducción sobre este tema de integración de consideraciones de género y comunidades indígenas en la planificación para la adaptación al cambio climático, yo me voy a enfocar en tres aspectos. El primero, un poco resaltar que los efectos sociales del cambio climático son probablemente los efectos más desconocidos, menos abordados y tal vez de alguna manera más difíciles de considerar, ¿no? En cuanto al cambio climático, pues ya sabemos bastante de cuáles son sus efectos en el medio ambiente, en la infraestructura, en las economías, pero los temas sociales quedan bastante rezagados. En este sentido, la perspectiva de género y la situación de las comunidades indígenas y otras comunidades como las afrodescendientes, pues están en una situación de vulnerabilidad que es necesario visibilizarla, ¿no? El segundo aspecto que voy a tratar es el tema de la planificación para adaptación al cambio climático, desde el punto de vista de su contribución al desarrollo sostenible y el paralelismo con otros procesos de planificación que también tienen consideraciones similares: gestión integrada de recursos hídricos, la gestión de las zonas costeras, etc. Y también pues quisiera darle algunos ejemplos de algún proyecto práctico, hecho, gestionado desde esta oficina, y de políticas novedosas de países de la región que están tratando de incorporar las consideraciones de género y hacer más visibles a las comunidades indígenas. Y al final termino con algunos aspectos para la reflexión que podemos abordarlos en el chat final. En cuanto al tema al primer punto, ¿no? De cómo los efectos sociales del cambio climático no son tan abordados y son menos desconocidos en los temas de planificación, pues es básicamente en el marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático y los análisis que se han hecho más recientemente a través del panel de expertos intergubernamental sobre cambio climático, que hay un creciente reconocimiento de que el cambio climático tiene impactos diferenciados en los hombres y las mujeres.
y que sus efectos tienden a acentuar la desigualdad social y especialmente, bueno, para unos y otros y especialmente en muchos casos para las mujeres. Aunque creo que mi colega Víctor la abordará más adelante, la perspectiva de género y mujeres no son sinónimos. Entonces, a pesar de que se tiende al hablar de la perspectiva de género más de cómo afecta a las mujeres, pero en realidad cómo son las relaciones entre hombres y mujeres frente a un hecho, en este cambio, los efectos del cambio climático. Entonces, y el otro tema es que también el cambio climático afecta especialmente a poblaciones en zonas rurales, como las comunidades indígenas o las comunidades afrodescendientes, por la dependencia tan directa que tienen de los recursos naturales, de su sustento en el espacio donde viven, y también por las consideraciones de marginación en las que se encuentra y acceso a recursos. Entonces, bueno, por esto decimos lo que mencionaba creo que en la primera diapositiva, que el cambio climático no es neutral ni a la perspectiva de género ni a la situación de comunidades indígenas. Y esta expresión la tomo de un trabajo que se hizo en Nicaragua con el apoyo del PNUD y de también otra asociación, una ONG local, una persona que se llama, y se los debo el nombre, Gamboa, una estudiante que hizo una sistematización de experiencias de adaptación al cambio climático en Nicaragua. El segundo punto que les mencionaba que quería abordar es el tema de la planificación para la adaptación al cambio climático como un proceso para el desarrollo sostenible y que tiene, digamos, en su ciclo similitudes con procesos que conocemos de más tiempo, ¿no? Los procesos de gestión integrada de los recursos hídricos, los procesos de adaptación basada en ecosistemas, los procesos de planificación de las zonas costeras, ¿no? Y en ese ciclo de planificación, desde el punto de vista del proceso, los aspectos comunes pasan por los diagnósticos iniciales, los diseños de los programas a través de procesos que en principio, según el sitio, pues deberían ser participativos con la incorporación de las comunidades y los que se van a ver beneficiados por esos programas, por el seguimiento a la implementación y su evaluación. Y el tema es que, bueno, hasta no hace mucho se daba por sentado que estos procesos de planificación beneficiaban por igual a hombres y mujeres. Pero el proceso, además, en cuanto a comunidades indígenas, por ejemplo, pues las dejaba excluidas o a las propias poblaciones rurales por razones de idioma, por razones tal vez de superioridad del conocimiento científico, por el alejamiento geográfico, etc. Entonces, al hablar del proceso de planificación para la adaptación al cambio climático, un poco aquí el mensaje es decir que tenemos referentes en otros procesos que de todas formas esos procesos probablemente no han sido tan exitosos como se quisiera o como deben ser en términos de la incorporación de la perspectiva de género y de comunidades vulnerables. Entonces, bueno, ¿cómo superar esto? ¿Cómo mejorarlo? Pues realmente no hay como una receta única, también depende de las circunstancias de cada país, de cada comunidad. Pero parte del proceso pasa por hacer muchas preguntas, ¿no? Preguntas contextualizadas, preguntas con base en los resultados que se esperan. Y bueno, pues algunas preguntas que pueden facilitar ese proceso para conseguir una planificación que logre la incorporación de la perspectiva de género es, bueno, ¿por qué algunas regiones y grupos sociales son más afectados que otros? ¿Qué limitaciones institucionales o sociales impiden la adaptación? Y esto conlleva también a que la planificación o las medidas que se incorporan en la planificación se hayan un poco dividido como en dos grandes grupos. Aquellas medidas que tratan de incorporar estos aspectos en forma transversal y aquellas que tratan de incorporarlo con peso propio. Y en uno de los ejemplos que vamos a ver más adelante de una política reciente en Chile, vamos a ver cómo
combinan ambas. Sigo un poco entonces con ejemplos de América Latina, donde se ha tratado a nivel de proyecto y a nivel de políticas para incorporar ambos aspectos. En Panamá, en el año entre el 2008 y 2012, con base en el Fondo para el Logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, financiado en parte por el gobierno de España, se hicieron los llamados programas conjuntos a nivel de país en varias ventanillas. Había una ventanilla que era la de cambio climático, y en el caso de Panamá, en esa ventanilla se juntaron 4 agencias de gobierno del país con 4 agencias de Naciones Unidas para formular un programa conjunto para tratar medidas de adaptación y mitigación al cambio climático en dos cuencas prioritarias del país, Tabasará y Chucunaque. Y bueno, a lo largo del proyecto se diseñaron y se plantearon diversidad de medidas que además fueron discutidas y que se generaron a partir de la interacción con las comunidades en ambas cuencas. Por ahora, bueno, quisiera resaltar una en la cuenca del Chucunaque, que está en la región del Darién, con una comunidad indígena llamada la etnia Emberá, y que estuvo dirigida a mejorar las fincas de producción de una planta que es la chunga, que es utilizada como colorante en los textiles y en las cestas que hacen las mujeres en Emberá, pero que también se utiliza como material de construcción. Entonces, pues el enfoque digamos, el tema con el cambio climático en esa zona ha sido que se han aumentado las zonas de inundación, especialmente donde se sembraba esta planta. Entonces, a través de este programa y como una de las medidas para mejorar las condiciones de vida y condiciones económicas, tanto de los hombres como de las mujeres de esa zona, se planteó un programa donde se diferenciaba, donde se buscaba reforestar nuevas zonas, identificando las que eran más adecuadas, que no fuesen a ser inundables, pero también el asegurarse que esas nuevas zonas sembradas y la producción podía beneficiar tanto a los hombres como a las mujeres. Los hombres que utilizaban y que utilizan la planta para la construcción, y las mujeres, como comentaba, para sus artesanías. Hay un video que la verdad se le hice llegar muy tarde a los organizadores, así que aquí en este momento creo que no se puede transmitir, y me disculpo por eso, pero lo van a tener en el material final con esta presentación también final que se va a mostrar en forma más completa. Entonces, bueno, ese es un ejemplo de un programa donde exitosamente, así fue calificado, se introdujeron estas medidas de adaptación al cambio climático enfocadas en el bosque y mejorar la producción de una planta tanto para los hombres como para las mujeres. Y en cuanto a políticas, y con esto voy cerrando, les comentaba que en Chile se aprobó el Plan de Acción Nacional de Cambio Climático para el periodo 2017 y 2022. Y acá lo que quisiera resaltar es que en este plan se incluye como uno de los principios rectores el principio de equidad, considerando que las medidas de cambio climático deben ser de beneficio para todos y con un foco especial en grupos vulnerables. Y textualmente, pues el principio dice que se debe tener especial consideración a la equidad de género, los derechos humanos y las etnias. Ese plan tiene un conjunto de medidas, y aquí también quería destacar 2 medidas. Y estas medidas están organizadas por fichas que incluyen objetivos de la medida, la descripción, las metas y los indicadores. Una de las medidas está vinculada directamente con el eje de adaptación, y tiene que ver con evaluar los riesgos de sistemas naturales y humanos frente a los impactos del cambio climático, para que sean incorporados oportunamente en la planificación. Entonces, este es un enfoque transversal. Pero por otro lado, el mismo plan tiene medidas en el eje de medios de implementación, con una ficha orientada directamente
abordar la integración y el enfoque de género y aspectos socioculturales en las acciones climáticas. Les voy a leer rapidito. En la descripción de esa ficha se menciona: la medida busca el reconocimiento de las diferencias entre hombres y mujeres respecto de las acciones de mitigación, la vulnerabilidad y la capacidad de respuesta al cambio climático para incorporar estos conceptos en las políticas de cambio climático. Por ejemplo, como indicador tiene contar con una guía para la incorporación del enfoque de género y aspectos socioculturales en los planes de adaptación y mitigación del cambio climático. Ese es un enfoque, el enfoque que tiene actualmente Chile. En el caso de Perú, también recientemente, en el año 2016, aprobaron el Plan de Acción en Género y Cambio Climático. De nuevo, aquí, bueno, no es un principio rector, lo llaman enfoque, el enfoque de la interculturalidad. Y de nuevo, también les voy a leer: propone el reconocimiento de diferencias culturales sin discriminar ni excluir, buscando generar una relación recíproca entre los distintos grupos culturales que están en un determinado espacio y asimilar como propias las diferentes concepciones de bienestar y desarrollo. En este caso, el Plan de Acción del Perú tiene 8 áreas prioritarias, que son los bosques, recursos hídricos, seguridad alimentaria, residuos sólidos, gestión de riesgo, entre otros, y para cada área pues analizan las brechas relacionadas con el tema de género y también una matriz con objetivos estratégicos, resultados, indicadores y acciones. Yo la verdad les invito a leer estos documentos que están en la página web, pero también se indicarán al final en la documentación final de este webinar. Y ahora pues para terminar un poco 4 ideas para la reflexión. Uno, que la comprensión sobre la influencia del cambio climático en las relaciones de género, cómo afecta a hombres y a mujeres, todavía es limitada. Pues hace falta contextualizarlos, hace falta analizarlos en cada localidad, en cada espacio. También que cómo abordar entonces esas diferencias en forma efectiva en los planes nacionales de adaptación al cambio climático, pues también tiene que ser contextualizado y básicamente no hay una fórmula única de cómo hacerlo. Y finalmente, bueno, que es importante la voz de las comunidades indígenas, de hombres y mujeres en los procesos de planificación y de las comunidades indígenas y otras comunidades vulnerables, por lo que comentaba al inicio, que han estado sujetas y están sujetas a procesos de marginación. Y en el caso de las mujeres, pues todavía no pueden participar o tan activamente como tal vez quisieran ellas y las propias instituciones de gobierno en los procesos de planificación por la adaptación al cambio climático, pues por la diversidad de roles que se les asignan y también en muchos casos por discriminación y subestimación hacia sus capacidades. Bueno, con esto cierro mi intervención. Muchas gracias. Disculpen que me extendí un poquitito. Perdón. Muchas gracias, Isabel, por darnos esta introducción tan interesante en el tema de la gran importancia de incorporar las perspectivas de género y de pueblos indígenas en la planificación y implementación de acciones de adaptación, así como de darnos unos ejemplos de América Latina, como de Panamá y de Chile, en cómo esto se está abordando en políticas para el cambio climático. Aquí estoy pasando rápido por las diapositivas. Y bueno, ahora tengo el gusto de dar la palabra a Víctor Chang desde Nairobi. Actualmente Víctor es oficial del programa sobre género en el medio ambiente, en Naciones Unidas, Medio Ambiente, con sede en Nairobi, Kenia,
y anteriormente ha ocupado el mismo puesto en el Programa Mundial de Alimentos en Roma, en Italia. Víctor ha trabajado para fortalecer la igualdad de género en proyectos y políticas, desde Etiopía hasta Panamá, desde Sudán hasta Chad, desde Japón hasta Francia, con el objetivo de desarrollar la capacidad del personal, diseñar indicadores de género y realizar evaluaciones de género. Con esto es un gran gusto de dar la bienvenida a Víctor, quien nos va a compartir unas ideas innovadoras sobre cómo modelar la adaptación al cambio climático usando formas. Muchas gracias, Víctor, por tu participación. Ahora te doy la palabra. ¿Me pueden escuchar? Bien, si me pueden escuchar, por favor escriban en el chat. Yo sé que puedo continuar entonces. Antes de comenzar, hay un par de cosas que me gustaría decir. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Estoy aquí en Nairobi, en Kenia, así que no se sorprenda si escuchan un ruido extraño de fondo. Lo segundo, me gustaría reconocer a algunos de mis colegas que muestran su apoyo en este seminario web. Y mis colegas, un colega mío viene de la oficina de Osaka, Japón, y es medianoche ahorita en Japón, entonces me conmueve el hecho de que esté conectado. A veces cuando hacemos el trabajo de género, la planificación, hay muchos cambios, pero es importante la pasión y el compromiso para la justicia social. Como lo demuestran mis colegas, y hacen una diferencia, así que me gustaría agradecerles a mis colegas por su apoyo en este seminario web. Y me gustaría comenzar diciendo que para esta presentación voy a dejarles más preguntas que respuestas. No les voy a decir todo, voy a dejarlos con preguntas, porque creo que necesitamos más inspiración que información. Pero si tienen preguntas podemos discutirlas después. Habiendo dicho eso, voy a comenzar con la presentación. Moldeando la adaptación al cambio climático usando formas. Me refiero al círculo, el cuadrado y al rectángulo. Y el cuadrado. Primero, me gustaría que piensen. Cuando se habla de género, ¿qué les viene a la mente? ¿Tiene que ver con los recursos? ¿O de repente la violencia sexual? ¿La reproducción? ¿O las ciertas decisiones, la toma de decisiones? ¿Qué les viene a la mente cuando se habla de género? Lo que quiero decir es que muchas veces, muchas de las acciones se enfocan y las conversaciones se abordan las vulnerabilidades de las mujeres, porque sabemos que los cambios ambientales tienen distintos impactos en hombres y mujeres. Generalmente nos enfocamos en las mujeres, la vulnerabilidad, y es bastante correcto, pero solamente es un lado de la moneda, ya que cuando hablamos, así como lo hacen mis colegas, cuando tenemos que enfocarnos en los hombres y en las mujeres, cuando hablamos de que las mujeres tienen menos acceso a enfoques en recursos humanos, o digamos que no son un fardo en el cambio climático, también estamos hablando de los privilegios de los hombres. Y le digo la verdad, y eso le llama la verdad incómoda, porque no hablamos de ellos, porque para lograr la igualdad necesitamos atacar el otro lado también de ese problema. Y hablamos de las mujeres, pero no hablamos de los privilegios de los hombres, y eso es una parte muy pequeña de lo que quiero hablar respecto al género. Puede que no vean
no sé si pueden ver todos los cuadrados en la diapositiva. Lo que muestran es básicamente vemos las vulnerabilidades de las mujeres, los privilegios de los hombres, pero también podemos ver el otro lado, de ventajas de los hombres y desventajas de las mujeres. Y eso les deja la pregunta. Mucha gente tiene otras perspectivas y otras experiencias, pero los hombres pueden ser vulnerables, las mujeres pueden ser poderosas. ¿Estamos distorsionando acaso la realidad? ¿O es algo que tenemos que prestarle bastante cuidado? Esto lo llamo el cuadrado de género, marco holístico de género, así que les dejo estas preguntas también a ustedes. Continuemos. Cuando hablamos de todo el cuadrado, hablamos de ventajas y desventajas de los hombres y mujeres. Solamente hablamos de una parte muy pequeña de todo ese círculo de género, digamos. ¿Por qué? Porque también tenemos que hablar de problemas de género más allá de los hombres y mujeres. Por ejemplo, las lesbianas, los gays, bisexuales, transgéneros, intersexuales, etcétera. Tenemos que hablar de masculinidad y feminidad, y tenemos también que no olvidar las leyes, las políticas, las culturas, las religiones que no facilitan o obstaculizan la igualdad de género. Y cuando hablamos de los cuadrados y ahora los círculos, tenemos que atacar otros círculos, porque también hablamos de la inclusión social. Hay distintos tipos de inclusión. Por ejemplo, gente que viene de una clase social un poco menor. Tenemos que hablar también de la inclusión social, de género y de adaptación. Es muy importante hablar de eso para la adaptación. Este es el diagrama Venn. Puede que lo hayan visto en la clase de matemáticas, en el colegio, pero si tenemos que hablar de cuál es el área que se sobrepone al género, es la inclusión social y luego la adaptación. Así que tenemos que enfocarnos en eso también. No quiero confundirlos. Cuando hablamos de inclusión social, también hay otros cuadrados dentro de eso. Hablamos de el incluido, del excluido, y nos referimos a esto, es que es un criterio. ¿Cómo están atados? No se puede cambiar. Tal vez en el sur de Asia, el sistema de castas, cuando está en uno se pertenece a una casta alta o una casta baja, y van a definir si están incluidos o no. También está el caso de Europa o en Estados Unidos, ya sea es hombre o mujer, blanco o negro, y eso también determina si vamos a ser excluidos o incluidos. Para la inclusión también tenemos que hablar de la vulnerabilidad. En ciertas circunstancias estamos vulnerables, por ejemplo, después de un terremoto, de un huracán o de una situación en particular, algunas personas van a volverse más vulnerables que otras, pero no son siempre vulnerables. Están sujetos a una situación particular que los hace vulnerables. Cuando hablamos de cambio climático, tenemos que ver quiénes son las personas, a ver si son excluidos o incluidos, tenemos que identificar las personas vulnerables o no. Como ya estamos llegando a la solución, que hemos comenzado a hablar sobre la mujer, que es solamente una pequeña, muy pequeña, es la punta del iceberg, digamos. Y luego continuamos hablando de las ventajas de los hombres y las mujeres. Y luego procedimos a hablar de un círculo más grande que también tiene que ver con otros temas como masculinidad, feminidad y la cultura, las leyes, la política, que pueden obstaculizar la igualdad de género. Y luego
incluimos distintos círculos como la igualdad social, la adaptación, etcétera, al género. Queremos promover la igualdad entonces en la adaptación, así que vamos a usar este triángulo para poder ilustrar nuestra solución. Primero que nada, esos temas nos enfocamos aquí. Cuando hacemos el presupuesto, la planeación del proyecto, creemos que tenemos que hacer un análisis de género, que debemos hacer una evaluación de vulnerabilidad, tendremos que involucrar a la sociedad civil o distintas comunidades, y puede que tenemos que desarrollar capacidades, hablar con gobiernos, ONGs, etcétera. También puede ser que tengamos que hablar con expertos para que nos apoyen. Generalmente es lo que hacemos cuando hacemos la planificación de un proyecto. Esos son los inputs, lo que van a ir en un proyecto. Pero también hay algo que yo llamo, esos son ejemplos personales. Yo estaba en Laos el año pasado, en el sureste asiático, y apoyé el trabajo que se hizo, apoyé a las mujeres y a los hombres viendo sus papeles que hacían, etcétera. Y también hablé con unas agencias de mujeres. Como pueden ver también aquí hay estereotipos, pero como pueden ver, las mujeres generalmente se encargan de los niños y los hombres simplemente se divierten jugando a la pelota, etcétera. En distintas comunidades esto puede ser un poco distinto o similar, así que hay que considerarlo también. Ahora vamos a los insumos especiales. A veces cuando hacemos una aplicación no tiene éxito, así que tenemos que hacer algo más importante. Así que hice esto. A veces cuando hablamos de las personas que hacen una diferencia, se vuelve una obsesión. Yo le digo inteligencia emocional o pensamiento positivo, o la capacidad de ser flexible y entender, la paciencia. Son, digamos, habilidades blandas que tienen un impacto, son importantes. Aunque probablemente no incluyamos eso en la planificación del proyecto, pero nos vamos a olvidar de esto. Y vamos a olvidarnos de esto cuando hacemos el avance de la inclusión de género en la planificación del proyecto. Vayamos a los siguientes, es el paso 1, que se encuentra en la parte inferior izquierda del triángulo. En el paso número 2, como pueden ver aquí, tenemos que hablar de los resultados, los outputs, los indicadores. ¿Qué queremos lograr? Por ejemplo, si vemos el número de hombres y mujeres en una comunidad, por ejemplo, en la consultación, que sea a través de una consultación o en un taller, etcétera, o tal vez asistiendo a una conferencia. Tenemos que pensar en la necesidad de incluir a la inclusión social en ese taller. Por ejemplo, cuando estamos haciendo la capacitación a los gobiernos o la sociedad civil para ver cómo hacemos la adaptación, la planificación de adaptación, y tenemos que ver de ese tema para poder hablar de cambio climático y el efecto que tienen hombres y mujeres para poder aplicar distintas estrategias para hombres y para mujeres. Y también distribuir el presupuesto. Los resultados pueden ser planes de adaptación, documentos, destino de presupuesto, etcétera. Pueden ser distintos y pueden ser con hombres y mujeres, puede tener que ver con
un documento de política que se vaya a producir, etcétera. Así que esto va a ser incluido en nuestro plan, en nuestra planificación. Esos son algunos de los ejemplos cuando hice la capacitación para construir capacidades en distintos países, y también cuando ya viajé a distintas comunidades hablando de los roles de los hombres y las mujeres, solamente para demostrar lo que podemos hacer. Y luego vemos a los resultados especiales. Estas son cosas que no vamos a ver en los proyectos, en los documentos de proyectos, pero no se olviden que tenemos que también promover la conciencia de los gobiernos, y tenemos que hacer que los gobiernos se sientan, la gente se sienta comprometida. En el caso de Naciones Unidas, quiere decir que no debemos hacerlo todos nosotros, tenemos que hacer que los gobiernos nacionales y los agentes interesados nacionales lleven también este proceso. Y también con la igualdad de género tenemos que hacer que las personas se sientan que es parte de su cultura, de su trabajo, y que no sea impuesto por Naciones Unidas o otros aspectos. También tenemos que pensar cómo podemos incrementar el conocimiento de los agentes interesados, porque en una actividad podemos construir las capacidades que interesan más a ciertos aspectos, y podemos hacerlo en otras áreas, tal vez en proyectos que tengan que ver con diversidad o en otras cosas que también van a aplicar el conocimiento en inclusión social. Así que es importante que en el proceso se incluya esto. Por eso digo que cuando planificamos lo que queremos lograr, tenemos que ver este lado también. El último paso es ver si estamos exitosos o no. No sé si están de acuerdo o no, pero creo que todos somos egoístas. Pensamos nosotros solo en nuestros intereses, así que cuando promovemos inclusión social, tenemos que ver cómo podemos crear de manera exitosa distintos grupos de personas con los que se trabajan. Si se trabaja en el Ministerio del Ambiente, en Naciones Unidas, si se trabajan en una ONG, ¿cómo vamos a ser exitosos cuando trabajamos en la inclusión social? Yo diría que cuando alineamos el éxito personal o con los intereses de nuestra organización, tenemos aquí un alto grado de poder lograr éxito. Así que no nos olvidemos de por qué estamos haciendo esta planificación. ¿A qué me refiero con este triángulo? Es simplemente una herramienta en la parte inferior. ¿Cuáles son esas cosas sobre las cuales tenemos que pensar? Arriba tiene que ver con los valores. En este caso tenemos que ver cómo crear este éxito. Y para poder capturar y lograr este triángulo he creado un video. Simplemente háganle clic en el link para que puedan ver el video juntos y continuar con la presentación. Lo que pueden hacer es hacer clic en el video y ver el video en YouTube. También le voy a
dar play aquí en la computadora. Avísenme si tienen problemas abriendo el video. Es bastante directo. Creo que la mayoría de ustedes pudo ver ya el video. Si desean pueden ver el video otra vez después del seminario web. Yo creo que sería bastante útil porque la igualdad de género es bastante importante. Hemos comenzado con el movimiento hace muchos años, pero necesitamos mejores ideas para atraer el interés de personas y para atraer a las personas que generalmente no tienen mucho interés por eso. Es importante que las otras personas se interesen en este tema, así que ese es el mensaje que traigo para ustedes. ¿Por qué es necesario incorporar el enfoque de género? Voy a terminar aquí. Si tienen alguna pregunta me la hacen saber. En la última diapositiva tienen mi información de contacto. Gracias. Muchas gracias, Víctor, por compartir con nosotros esta excelente presentación y esta herramienta, así también ideas nuevas, cómo abordar un tema tan complejo como la integración del enfoque de género y perspectivas sobre género en la planificación para la adaptación al cambio climático. Gracias por darnos esta nueva visión en pensar fuera de la caja y ver cómo en cada uno de los casos en que estamos trabajando podemos implementar estas ideas presentadas por tu parte. Con esto, me gustaría dar la palabra a nuestra tercera ponente, Gilma Román, desde Colombia. Gilma es coordinadora del Quinto Cumbre Internacional de Gobiernos Locales y Autoridades, organización de los pueblos indígenas de la Amazonia colombiana. Y Gilma nos va a dar un ejemplo de los avances en el tema de planificación, participación de mujeres indígenas en temas de cambio climático y toma de decisión y planificación en Colombia. Entonces, con eso agradezco mucho a Gilma y le voy a dar la palabra. Muchas gracias, Gilma. Bueno, voy a hablar un poco, saludarlos en mi idioma, es Tuomo. ¿Cómo están ustedes? Mi nombre es Gilma Román, yo soy indígena del pueblo Huitoto y llevo procesos de mujeres indígenas aquí a nivel de Colombia, tanto en la OPIA, que es la Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana, y en el Enlace Continental de Mujeres Indígenas en la línea de cambio climático a nivel internacional. El tema de hablar de género, pues vemos que no es una categoría, diríamos, hablándolo desde el mundo occidental, que es dentro del lenguaje que manejaríamos nosotros como pueblos indígenas.
pero sí es una herramienta que nos ayuda, diríamos, en la realidad que vivimos nosotras como mujeres. Entonces, brevemente voy a hacer hablar un poco como la parte política y luego terminaría con el tema en sí de lo que quiero dar como el mensaje de nosotros como mujeres indígenas. La OPIA, pues, es nuestra organización nacional de los pueblos indígenas de la Amazonía colombiana a nivel nacional que interlocuta con el Estado colombiano o con el gobierno nacional en distintos espacios en tema en defender los derechos individuales y colectivos en general de los pueblos indígenas, de los 56 pueblos indígenas de la Amazonía colombiana, incluyendo los 18 pueblos indígenas que están sin contacto o que no han, siguen todavía en la selva, o pueblos indígenas en aislamiento voluntario, como lo llama para poderlos entender, digamos acá, como lo llama la ONU o la Corte Interamericana. La MIAC, como le decíamos, es la Mesa Indígena Amazónica Ambiental y de Cambio Climático. La OMIA es un espacio de lucha de los pueblos indígenas. Se realizó una tutela en el marco de que los territorios amazónicos se estaba vulnerando el tema de las fumigaciones, y la más vulnerable, pues más afectada, éramos nosotros las mujeres indígenas en el marco del conflicto armado. Por eso solicitamos como el enfoque diferencial de que en unos territorios indígenas donde se vive el marco del conflicto armado, la más vulnerable, sin decir que los hombres no son vulnerables, si bien que uno puede decir que ellos no lo matan, pero la mujer es la que lleva la carga en sí de todo la problemática en la que ellas viven en el marco del conflicto armado. Entonces este espacio de la MIA, antes de la MIA se salió un decreto que es la Mesa Regional Amazónica, y luego sale un espacio técnico donde está este espacio, y la lucha de nosotros las mujeres es que en esos espacios de incidencia y en estos espacios de decisiones participen las mujeres. Porque las mujeres indígenas, en el caso de la vivencia que nosotros vivimos, es que nos tienen como las labores cotidianas, ¿ya? Y entonces, ya hablando desde la perspectiva de género, no es llegar como a chocar y ver como esas brechas que tenemos históricamente como mujeres, sino mirar cómo en el equilibrio y en esos principios que hemos mantenido la cultura, cómo entramos a aportar, no solo en nuestras chagras o en nuestra vida cotidiana, en la formación de ser que tenemos nosotros, en la responsabilidad de nuestros hijos, sino en esas tomas de decisiones también estemos aportando, y cómo vemos que también el tema del cambio climático también afecta de manera diferencial a nosotros como mujeres. Entonces este espacio para nosotros es muy importante. Si bien aquí se aborda solo el tema de la Amazonía, creo que el año pasado se logró ya un espacio más nacional, con el gobierno nacional, con el Ministerio de Medio Ambiente, y en el espacio de la Mesa de Concertación Nacional, que es un decreto de espacio también de la lucha de los mismos pueblos indígenas, donde interlocutan no solo ya la OPIA, sino las demás organizaciones indígenas, donde está la UNIC, está el AICO, Gobierno Mayor y otras organizaciones. Entonces este espacio también es muy importante, y ahí también pues está el tema de que nos den también a nosotros la mirada de nosotros las mujeres. En el tema de RIA, este es un espacio nuestro propio que sí nace, diríamos, de los 9 países de la cuenca amazónica, para aportar e incidir en los temas políticos, de todos los temas que se abordan a nivel mundial y a nivel nacional, diríamos. Podríamos decir que RIA es una propuesta de todos los 390 pueblos indígenas que habitan en la selva de la cuenca amazónica,
que nace para contribuir a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero que causa el cambio climático, más la conservación de la biodiversidad, aumento de reserva de carbono y manejo forestal. Aquí en caso de Colombia se lleva un proceso local que es en la zona del predio Putumayo, que se llama Chorrera Amazonas. Este es, diremos, como el proceso pero en sí el mensaje es mantener y conservar nuestros principios culturales. Entre más mantengamos, más podemos aportarle, diríamos, a los procesos, digamos, de mitigación y adaptación, dado de que nosotros siempre hemos manejado territorialmente. No sé, quiere decir que siempre lo hemos conservado, también lo hemos tumbado por medio de las chagras, digamos, tumbamos, pero reemplazamos, ¿ya? El manejo territorial, ¿ya? Entonces, cuando se pierden estos principios o estos temas, o entra dentro de los territorios que ya conocemos, cuando ahí entra el conflicto armado, o entra el tema de la minería ilegal, donde ingresan, diríamos, espacios que no son de nosotros como pueblos indígenas, pero que lo estamos viviendo. Ahí ese aporte y esos principios culturales que nosotros tenemos como mujeres y tantos hombres se va perdiendo, y entonces ya no se da el manejo como históricamente, o como la ley de origen, o como el tema cultural, espiritual y la cosmovisión nos lo ha mandatado, ¿ya? Entonces, lo que nosotros vemos es que las mujeres tenemos un gran aporte para darlos a conocer a esta gran problemática que nos afecta, digamos, a nivel mundial. Entonces, como nosotras somos las poseedoras, nosotros somos las que llevamos el conocimiento, nosotros somos las formadoras del ser, es mirar también el equilibrio entre hombres y los roles, ¿ya? Nosotros, en el caso, diríamos, puntuales, como para darle a conocer al mundo, desde la cosmovisión, digamos, desde el pueblo Huitoto, cuando vamos a tumbar la chagra, es, diríamos, como unas fincas o unas parcelas. Cuando vamos a tumbar una chagra, es la mujer la que mira el terreno, hasta la siembra, hasta cómo se va a tumbar y cómo se reemplaza. Las mujeres llevamos todo, diríamos, el conocimiento de nuestras plantas, tanto medicinales y de los mismos bosques, tanto primario y tanto de los mismos bosques, cómo se reemplazan. Por ejemplo, para que nos logre entender un poco nuestra cosmovisión como mujeres, y también como, digamos, como la cosmovisión del mismo pueblo. Entonces, un ejemplo, si en una vamos a hacer una changra, si vamos a tumbar, vamos a sembrar el chontaduro, que es una palma, digamos, comestible, pues tumbamos dentro del bosque ese chontaduro, porque son bosques, digamos, son chontaduros, encontramos, digamos, coca del monte, encontramos palma del monte, los bejucos, y todo eso que nosotros tumbamos lo reemplazamos para algo, diríamos, tanto comestible, y para manejar el tema cultural, y también mirar todo el tema de formación del ser como tal. Entonces, pues, lo que ya miramos es que se debe seguir continuando en preservar la cultura para que sea uno de los principios y grandes retos, diríamos, para seguirle aportando, como que vivimos allá en los territorios en una lucha con todo, digamos. Ahora diríamos que para las mujeres sería otra carga más el tema de cambio climático, ¿ya? De la misma, digamos, vulnerabilidades que ustedes conocen, que nos ha tocado a nosotros soportar como mujeres. Entonces, para verlo como en el lado positivo, del otro lado, es que nosotros consideramos que debe haber políticas públicas de manera general, y dentro de esas políticas públicas también las mujeres se les debe dar más participación e incidencia, tanto en lo local, nacional e internacional, como es lo que no hay ya en estos momentos. Entonces, a nivel, diríamos,
como PIAC, diríamos, hemos iniciado distintas estrategias como para el empoderamiento de la mujer, sobre todo en fortalecer los territorios a nivel local, en asociaciones de autoridades. En estos momentos la Amazonía colombiana diríamos que está pasando por ya no encontramos, ya no se respeta, yo diría. Nosotros también como pueblo indígena ya no adoptamos el tema que nosotros siempre nos ha sostenido, que es el tema del calendario ecológico. El calendario ecológico para nosotros es de vital importancia porque es un manejo territorial que nos dice en qué momento se puede tumbar, en qué momento hay siembra, en qué momento hay enfermedades, en qué momento entran los niños, en qué momento entran las mujeres, en qué momento entran los hombres. Ese calendario ecológico que existe entre los pueblos indígenas es de vital importancia y eso se está perdiendo. Eso sería muy importante para aportarle a este tema que estamos trabajando en el tema de mujeres indígenas y cambio climático. Una pregunta, yo estaba hablando pero nunca pregunté si me estaban escuchando. Ok. Entonces, para ir continuando, entonces, para poder cerrar un poco lo del calendario ecológico, para mí eso es muy importante. Yo diría que el calendario ecológico sería como el aporte que nosotros haríamos como pueblos indígenas a este tema que se está ahorrando, porque ese es todo el tema, tanto las chagras, diríamos, el manejo territorial de todo, no solo el calendario ecológico, diríamos, en el sentido de que nosotros miramos hoy en día con este efecto y que todos vivimos, pues ya ese calendario ya un poco, digamos, se va perdiendo. Teníamos la época de, como le comentaba, la época de siembra, la época del año, la época del verano, la época del invierno, y eso pues ya territorial que me parece de vital importancia. En el tema de las mujeres, pues es lo que yo le decía, mayor participación en las incidencias, en las tomas de decisiones, no verla sola como una actividad nosotras, sino que también estemos, que haya una lucha también en el interior de nosotros, de acuerdo a las condiciones que tienen los pueblos, sin entrar a entorpecer ciertas, digamos, ciertas vivencias, pero una parte que nosotros vemos que cuando entramos al interior de las cosmovisión, las mujeres nunca han sido, digamos, discriminadas ni vulneradas, o las que llevan la carga de la tarea hasta tarde de la noche o que llevan el tema, sino que vemos que son acciones que se han tomado de la misma de la parte histórica que han vivido los pueblos, como es la evangelización, como es las bonanzas, como todos esos históricos que se han vivido. Entonces se han adoptado ciertos roles que uno podría decir que no serían como, que nos vulneran más los derechos de nosotros como mujeres indígenas. Entonces, cuando uno ya entra a mirar bien como de acuerdo entre roles y hombres y mujeres, en la historia o nuestra convención, antes diríamos de todos de estos procesos que les estoy comentando, hay la mujer es de vital importancia porque ella es un equilibrio. Por ejemplo, en el caso de nosotros, una autoridad o un cacique no puede ser cacique si no tiene mujer. Entonces, vemos que la mujer es también la misma madre tierra, es el mismo territorio, no se puede maltratar, y entonces toda educación y esa formación del ser que se han perdido, de lo que diríamos que se debería mantener y seguir como trabajando programas y políticas para seguirnos respetando nuestros derechos individuales y colectivos hacia nosotros.
eso sería como mi aporte. Si tienen alguna pregunta, pues... Ok. Muchas gracias, Gilma, por darnos esta perspectiva por parte de la comunidad, de tu comunidad, por parte de la experiencia que tenéis con mujeres indígenas y darnos un poco más información en qué es importante de tener en cuenta cuando tratamos de incorporar elementos y perspectivas en el tema de mujeres indígenas en la planificación para el desarrollo y para la adaptación al cambio climático. Gracias de nuevo por este ejemplo y por tu participación. Con eso podemos cerrar la sesión de las presentaciones. Muchísimas gracias a los tres participantes, a Isabel, a Víctor y a Gilma por sus excelentes ponencias sobre el tema de integración de perspectivas de género y pueblos indígenas en la planificación para adaptación al cambio climático. Ahora estamos abriendo la sesión para preguntas a los ponentes y les agradecería a todos los participantes si por favor pueden escribir sus preguntas en el chat al lado derecha. Ahí se puede escribir en ambos idiomas, en español y en inglés, y también después si les gustaría traducir la pregunta, simplemente pueden poner el cursor encima de la pregunta y se puede ver que se puede traducir. Sí, por favor. Bueno, con esto, hasta el momento he recibido algunas preguntas y voy a empezar con dos preguntas para Isabel, mientras esperando a las próximas preguntas. Entonces, tengo dos preguntas, Isabel, para ti. La primera pregunta viene por parte de Joel Pérez y es, desde la experiencia vivida en los casos presentados, ¿existe alguna lección aprendida sobre cómo aumentar o mantener el interés de las entidades nacionales respecto al enfoque de género y la adaptación al cambio climático? Y la segunda pregunta para Isabel viene por parte de Alba Milena Ruiz. ¿Cuál es su posición frente a las opciones de desarrollar un plan de acción específico de género y cambio climático versus el incluir el abordaje de género de manera transversal en la planificación y gestión del cambio climático, sin contar con un plan de acción específico para ello? Entonces, con estas dos preguntas voy a dar la palabra a Isabel, mientras esperando a recibir otras preguntas. Gracias, Isabel. A Joel y a Alba por las preguntas. Joel, en cuanto a lecciones aprendidas y para mantener el interés de entidades nacionales sobre estos temas, yo creo que algo muy importante ha sido sistematizar la información, comunicarla, tener una base sólida con los resultados que se logran ver en beneficio de las poblaciones. El ejemplo que daba de Panamá, de cómo unas medidas muy puntuales para un grupo muy puntual, de todas formas generaba beneficios para esa comunidad en Verán Chucunaque. Finalmente, hasta donde sé, también esas experiencias son trasladadas después a los procesos de planificación más extensos, ¿no? Entonces, lecciones aprendidas, documentar bien, tener datos, desagregar los datos y trasladarlos a estas entidades, mostrando cómo efectivamente se logra también algunos de los aspectos que mencionaba mi colega Víctor de inclusión social, que está en línea pues, con las políticas nacionales. Alba, y mi preferencia o tal vez visión sobre planes específicos
sobre consideraciones de la perspectiva de género y cambio climático o la perspectiva de incluirlos en forma transversal, yo diría que ambos. Y es el ejemplo de Chile que particularmente pues me gusta. Yo creo que mientras más se pueda bombardear sobre el tema, mejor. Tiene hay ventajas y desventajas. Tener un plan específico probablemente necesita una experticia muy fuerte, pero una vez creada debe tener una capacidad de incidir en todos los demás procesos. Si se pone en forma transversal, los coordinadores de los planes pues tienen que tratar de conseguir la información, de crear capacidades, etcétera. Bueno, en definitiva, mi respuesta creo que es tratar de incorporar, de abordarlo de las dos formas, en forma transversal y con entidad propia. No sé si he respondido las preguntas o si habría algo más. Muchas gracias, Isabel, por responder a estas dos preguntas. Si hay otras preguntas por parte de los participantes para Isabel, por favor, si pueden escribirlo en el chat. Mientras tanto, hemos recibido dos preguntas también para Víctor. Ahora voy a leerlas. La primera pregunta viene por parte de Joel Pérez. Si existe algún caso donde se ha aplicado el concepto, los pasos del supertriángulo presentado, explican en torno a la inclusión social e igualdad de género. Si es el caso, ¿cuáles son las barreras más comunes y o de mayor peso que se ha enfrentado? La segunda pregunta, que viene por parte de Cavia, si hay algún ejemplo de qué actividades específicas del proyecto pueden abordar las entradas especiales del paso 2 del enfoque triangular. Si hay un ejemplo de un país sería muy útil. Con esto doy la palabra a Víctor. Muchas gracias, Víctor. En lugar de una historia de éxito, no todo es tan, digamos, fácil. La semana pasada estaba yo en Nepal, en el sur de Asia, y estaba trabajando en un proyecto de adaptación urbana. El dilema era que tratamos de asegurarnos de que todo estuviera bajo control, pero luego tuvimos al otro lado lo que le llamo yo el dilema, ¿no? Que era el problema de igualdad de género e inclusión social. Al dejarle todo a las manos del gobierno, eso significa que no estamos haciendo no le vamos a decir qué hacer, no hacemos eso. Tenemos que de una u otra forma confiar en ellos, no tenemos que decirles qué hacer, porque ellos están son los responsables. El problema es que ellos no tenían mucho de conocimiento respecto al impacto de género. Por ejemplo, en un taller que tuvimos, muchos de los agentes de interés eran hombres y muchos de ellos no tenían mucha representación en la sociedad civil. No habían organizaciones que podían representar distintos intereses de personas, y todos eran hombres. Por eso digo que hay que considerar que en el supertriángulo tenemos que tener un resultado, un output especial, tenemos que conseguir eso. Pero en realidad podría ser un problema, no tendría que ser una situación tan fácil. Tenemos que promoverlo con el gobierno, pero también tenemos que trabajar con el gobierno, pero también promover la igualdad de género e inclusión social. No es tan sencillo. Si tienen alguna otra pregunta específica, tal vez la puedo responder por correo.
Muchas gracias, Víctor, por responder a las dos preguntas. Y ahora tenemos también dos preguntas para Gilma. Una de la pregunta, bueno, las dos preguntas vienen por parte de René Velázquez Moreno. Primero, la primera pregunta es, ¿qué es el calendario ecológico a que te has referido en tu presentación? Y la segunda pregunta, ¿cómo se están resolviendo el tema de uso de pesticidas? Con esto doy la palabra a Gilma. Muchas gracias por tus respuestas, Gilma. Muchas gracias. El tema del calendario ecológico es como decir el calendario del mundo occidente como los meses, ¿ya? O sea, enero, febrero, hasta, diríamos, hasta diciembre. Pero acá va en la relación entre la naturaleza, el territorio y el hombre, o sea, en este caso la comunidad. Como para darle un ejemplo, de acuerdo al calendario ecológico, este mes que estamos, que es el mes de febrero, para nosotros sería fin de año, ¿ya? Es la época donde nosotros podemos desforestar nuestros territorios, que es lo que nosotros llamamos las chagras, ¿ya? Entonces, de acuerdo, digamos, a nuestra cosmovisión, ya es época de que nosotras las mujeres ya miremos el tema territorial y dónde se puede, digamos, vamos a deforestar para el tema de la alimentación nuestros. Entonces, de acuerdo, ya estaríamos, digamos, en esta época ya haciendo, digamos, la tala de bosque. Luego viene, digamos, el mes de marzo, que ya diríamos que es para el tema de la siembra, y así sucesivamente, pero no solo en el marco de deforestar y reemplazar, sino que también va relacionado en el tema de las enfermedades, ¿ya? Entonces, un control cuando usted ya habla de la especialidad, también tenemos un control, también tenemos plantas medicinales para hacer control para no fumigar, ¿ya? Para no utilizar esos pesticidas, sino que por medio de nuestras plantas y de acuerdo al calendario diríamos ya es hora de hacer la cosecha y ya es el tiempo. Entonces, me enfoqué mucho en eso porque a mí me parece que ese punto es de vital importancia para nosotros como pueblos indígenas. No podría hablar de todo a nivel nacional, como le decíamos, en Colombia existen 102 pueblos. Yo, de los 56 pueblos indígenas, yo estaría hablando de la cosmovisión de 6 pueblos, de esos 56, que serían, digamos, nosotros nos denominamos como la gente de centro, que es el pueblo Huitoto, Bora, Miraña, Ocaina, Omuina, Andoque, Nonuyas, que tenemos una relación de afinidad cultural y que llevamos. Y de esa manera también nos relacionamos con otros pueblos, respetando también ellos cómo manejan su tema territorial. Pero esto, diríamos, me enfoqué mucho porque aquí está todo, diríamos. Que mi gran preocupación en estos momentos es que las semillas y todos estos aportes que le podríamos dar se están perdiendo. Ya estamos perdiendo muchas, plantas medicinales, semillas y todo de control territorial que nos sirve a nosotros como, digamos, no solo a los pueblos indígenas, sino como seres humanos que vivimos en este planeta Tierra, es de vital importancia. Entonces, mi gran preocupación en estos momentos es que ya se han perdido muchas estas prácticas culturales. Esta es mi gran preocupación. Yo considero que si seguimos manteniendo eso, muchos no miraríamos, como pasa en el Caquetá, grandes talas de maderas o grandes talas para el tema ganadero, de grandes extensiones o grandes monocultivos, porque uno de los, ahorita nuestra lucha también es, si bien ya como pueblo indígenas tenemos la relación entre el occidente y todo, es también que se respete a los pueblos indígenas sin contacto en elemento voluntario, que diría yo en estos momentos que son los verdaderos guardianes del bosque a nivel que ellos pues no se han contactado con este mundo, pero están manteniendo y sosteniendo este planeta. No sé si daría mi respuesta.
o me hice entender, porque pues hablar de la cosmovisión y darle a entender en el mundo occidente es un poco complejo. Muchas gracias, Gilma, por tratar de responder y de explicar, como también dices, un tema complejo. Bueno, tenemos una última pregunta y unos minutos más. La pregunta es para Gilma, por parte de Anna Bergstedt. La pérdida de estas prácticas culturales, ¿en qué se basa? ¿Es por influencia exterior o otros factores? Voy a dar la palabra a Gilma para una respuesta a esa pregunta. Gracias, Gilma. La pérdida de estas prácticas culturales ha sido uno de los grandes factores, ha sido el marco del conflicto armado en que vivimos en nuestros territorios, y otros serían las mismas políticas de cuando ingresa en nuestros territorios. Un ejemplo, cuando entra el marco del conflicto armado o el narcotráfico, que son, diríamos, prácticas culturales ajenas, y como en nuestros territorios hay poca presencia estatal, diríamos, por si bien para acceder al derecho a la salud, a la educación, ya los jóvenes o nosotros como jóvenes ya no queremos seguir esas enseñanzas y esas prácticas que llevamos diario, nuestras malocas, nuestras chagras. Entonces ya se prefiere, diríamos, digamos, la parte de otras culturas. Entonces sí, el conflicto armado rompe el tejido social comunitario, rompe todo el tema del rol, también diríamos. Las mujeres son las más afectadas en todo esto. Y como le explicaba en la ponencia, pues todo ese proceso histórico que nos ha llevado a nosotros a vivir en los territorios también da para hacer las pérdidas culturales y estas prácticas que se están dando en los territorios. Es una realidad, ya vemos, la gente está más concentrada por el marco del conflicto, está concentrada en las grandes cabeceras municipales, en las grandes ciudades, y los territorios, en el caso de la Amazonía colombiana, se están quedando solos. Y aparte pues de que los pueblos indígenas pues que vivieron como todo el proceso histórico de la cauchería, en el caso de nosotros los pueblos indígenas del pueblo Muinane, usted no encuentra más de 30 familias. En el caso de Huitoto, así de todo esto que estoy hablando, si bien somos 56 pueblos, pero en número de personas somos muy poco. Y entonces ahí es también como que los territorios se están quedando solos, la gente se están viniendo a las ciudades, sobre todo a la ciudad de Bogotá, porque Bogotá sí tiene política pública para pueblos indígenas en el distrito capital, y entonces la gente ve más como beneficio, diríamos, en acceder a esos derechos que debe tener cualquier ciudadano. Les prefieren venirse y nuestros territorios, y en tema de conservación y en tema de eso, pues eso es de gran preocupación en este caso, como Gilma, diría. ¿Sí? Muchas gracias, Gilma, por compartir con nosotros bueno, la situación ahora mismo y en el tema de la pérdida de las prácticas ancestrales y cuáles son los desafíos en ese tema. Bueno, con esto, si hay algunas preguntas que no hemos podido responder, por favor, si pueden escribirnos, si podemos compartir los contactos de los ponentes para que ellos puedan responder a estas preguntas. Y con esto estamos cerrando la sesión de preguntas y respuestas. Con este webinar hemos aprendido que sí hay avance en el tema de cómo incorporar aspectos y perspectivas de género y de pueblos indígenas en la planificación e implementación de adaptación para el cambio climático. Y también hemos escuchado algunas experiencias interesadas en América Latina.
y también en Asia. Sin embargo, se mencionó por los participantes que hace falta contextualizar cuáles son exactamente las diferencias entre mujeres y hombres y cómo abordar estas diferencias en forma efectiva en los planes de adaptación, porque no hay una fórmula y tenemos que aprender de los contextos específicos. Es importante la voz de las mujeres y los hombres para aprender sus preocupaciones, como mencionó Gilma, y para tratar de rescatar prácticas ancestrales que tienen una importancia tan grande para los esfuerzos de adaptación al cambio climático y enfrentar otros tipos de amenazas. Y también, como mencionó Víctor, tenemos que pensar fuera de la caja, tenemos que tener ideas en cómo incorporar enfoques de inclusión social en la planificación. Entonces, con esto agradezco mucho a nuestros 3 ponentes, a Isabel, a Víctor Zhang y a Gilma Roman. También agradezco mucho a todos los participantes por su participación tan activa en la sesión de preguntas y respuestas. Ha sido un placer moderar este webinar y bueno, por parte de la comunidad de Práctica PENAC les invitamos a seguir nuestra serie de webinars en el tema de los planes nacionales de adaptación al cambio climático. Como mencioné anteriormente, vamos a compartir con todos ustedes las presentaciones y también la grabación de este webinar en los próximos días. Con esto, les deseo un buen día y hasta luego.